Bueno, el tema de hoy es vasculitis sistémica. Es un tema bastante extenso. Quizás no vamos a entrar en el detalle por cada patología, pero sí vamos a tratar de incidir en lo más importante. Este es el contenido de la clase. Y en manera de introducción, cuando nosotros hablamos de vasculitis, hablamos de un grupo muy grande de trastornos complejos que tienen como característica principal la inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos, lo cual nos puede provocar isquemia o daño orgánico. Estos tienen una naturaleza heterogénea en cuanto a la evolución y no hay un estándar de oro como para el diagnóstico o para la clasificación. Esa es un poco la dificultad para estas patologías. Y a menudo son enfermedades graves y mortales que requieren un rápido reconocimiento y tratamiento. Entonces, como ya habíamos dicho, ¿no? Hay un compromiso de la luz vascular en la cual generan alteraciones estructurales a nivel del vaso, ya sean aneurismas, ruptura de la capa elástica, hiperplasia de la capa íntima, la presencia de fenómenos trombóticos o reparativos secundarios. Esta es quizás la evolución de algunos tipos de vasculitis. La primera imagen es una arteria normal. Luego de haber un daño en la pared vascular, puede haber un infiltrado leucocitario, llegando a la necrosis de la pared, y el acúmulo de este infiltrado y necrosis nos puede llevar a la obstrucción de la luz vascular, y posteriormente a una dilatación y una ruptura de la pared vascular. Esta es una imagen histológica de una arteria normal y la segunda es la imagen de una vasculitis. La característica principal en la anatomía patológica de la vasculitis es la necrosis fibrinoide, acompañada de un infiltrado de tipo inflamatorio. Y como ya hemos visto, ¿no? El acúmulo de esta necrosis fibrinoide con el infiltrado inflamatorio... Disculpe, falta grabar, por favor. Gracias. A ver. El acúmulo de esa necrosis fibrinoide y del infiltrado inflamatorio, lo que nos va a llevar es a la obstrucción de la luz del vaso. En la etiología, como ya habíamos visto, en casi todas las enfermedades autoinmunes, no solamente hay factores genéticos, sino también hay agentes infecciosos, farmacológicos, ambientales y algunas enfermedades relacionadas, ¿no? Dentro de los agentes farmacológicos se ha descrito algunas asociaciones entre los fármacos y algunos tipos de vasculitis. Y esto se ha explicado por una hipersensibilidad de tipo 3 mediada por inmunocomplejos. En el caso de la vasculitis leucocitoclástica, se ha asociado a algunos antibióticos como los betalactámicos, sulfas, el halopurinol también, anticomiciales o anticonvulsivantes, factores del crecimiento hematopoyético como el filgastrin, fármacos anti-TNF e inmunoglobulinas endovenosas. Se han asociado todas estas a vasculitis leucocitoclástica, que por lo general da compromiso cutáneo. La poliarteritis nodosa, por otra parte, se ha visto asociada a algunas vacunas alergénicas hiposensibilizantes. Los fármacos antitiroideos del tipo etimazol, carbimazol, propiltiuracilo se han asociado a las vasculitis asociados a los anticuerpos anticitoplasmáticos de los neutrófilos, los ANCA, y el síndrome de Char-Strauss, que es un tipo de vasculitis ANCA asociado, también se ha asociado a los antagonistas de los leucotrienos. Dentro de los agentes infecciosos, como habrán visto, los virus cumplen un rol importante dentro de la etiología de
de muchas patologías autoinmunes. Si bien es cierto, se han descrito casos de asociación entre parvovirus B19 con la granulomatosis de Wegener, o que ahora se llama poliangitis con granulomatosis. El HIV en coinfección con otros agentes se ha asociado a la poliarteritis nodosa, a las vasculitis de hipersensibilidad, a las vasculitis aisladas del sistema nervioso central, y los virus linfotrópicos de células T se han asociado a vasculitis sistémicas, tanto del sistema nervioso central, cutáneo, como de la retina. Estas tres asociaciones han sido descritas como reportes de casos. Sin embargo, no se ha demostrado que ese tipo de virus generen vasculitis. Se han asociado, pero no se ha demostrado que estos sean la causa principal. En el caso de la hepatitis B y C, son las dos únicas infecciones virales que se han asociado, que se han demostrado que generan vasculitis. Y en la hepatitis B se ha asociado con la poliarteritis nodosa, y la infección por hepatitis C hasta en un 90% se ha asociado a la crioglobulinemia mixta. Es también, bueno, otros agentes infecciosos se han descrito, pero no se ha demostrado su participación. En infecciones bacterianas, micobacterias, meningitis por coccidios, con vasculitis del sistema nervioso central, la presencia de estafilococos, estreptococos asociados a las vasculitis ANCA positivos o ANCA asociados. Hay otros gérmenes como otros hongos como la cándida, el aspergillus también, y algunas infecciones parasitarias que se han asociado. Por ejemplo, la Toxocara canis se ha asociado con la púrpura de Jeno-Schollen o vasculitis por IgA. El cisticerco con la vasculitis del sistema nervioso central y algunas aracnoiditis. Los estrongiloides con granulomatosis de Wegener o la que conocemos como poliangitis con granulomatosis. La infección por loa-loa es asociada a la vasculitis leucocitoclástica. Como les digo, estos agentes se han descrito, pero no se han demostrado. Entre los factores ambientales, se ha visto que los humos de algunos pesticidas y las actividades agropecuarias se han visto asociadas sobre todo con la poliangitis con granulomatosis, o la que anteriormente se llamaba granulomatosis de Wegener. Y las vasculitis ANCA asociadas se han asociado a la exposición a sílice. Bueno, en cuanto a los factores genéticos y raciales que se describen, sobre todo la enfermedad de Kawasaki y la arteritis de Takayasu y la vasculitis por IgA o la de Jeno-Schollen se han visto en población asiática. La diferencia entre estos debemos de remarcar que la vasculitis por IgA es más frecuente en niños, es menos común en adultos y la incidencia es variable, ¿no? En niños va de 240 por millón y en adultos la incidencia es de 3 a 14 por millón de habitantes. La arteritis de Takayasu también es de pacientes jóvenes, habitualmente menos de 40 años, en población asiática sobre todo, y la relación entre mujeres y hombres es alta, ¿no? Es predominantemente en el sexo femenino, con una relación de 9:1. Y la enfermedad de Kawasaki, que es por lo general en niños menores de 5 años, tiene una incidencia de 500 a 2.600 por millón y es prevalentemente en la población asiática. La enfermedad de Behçet, que es un tipo de vasculitis también tiene una incidencia en población asiática, pero sobre todo se ha descrito en población mediterránea. La predominancia en cuanto al sexo es mayor en el sexo femenino, es predominantemente en el sexo masculino,
en el Mediterráneo con una relación de 1:3. En cambio, en Estados Unidos la relación se invierte, es mayor en mujeres de 5:1. Las tres primeras son las vasculitis ANCA-asociadas. Generalmente estas, si vemos la relación entre mujeres con hombres, la relación es de 1:1. No hay una preponderancia en el sexo en cuanto a las vasculitis ANCA-asociadas. Y la arteritis de células gigantes, esta es predominantemente en países europeos y la edad de inicio es en personas adultas mayores, más allá de los 70 años. Más frecuente en mujeres con respecto a los hombres en una relación de 3:1. Y la asociación genética, bueno, se han descrito en la arteritis de células gigantes con el STHLA, el DRB104, la arteritis de Takayasu. En Japón y Corea se ha descrito la asociación con el HLA-B52. Y la enfermedad de Behçet en Asia se ha asociado a la HLA-B51 y en Europa y Estados Unidos a la HLA-B52. Como se dan cuenta, es muy variable y hay muchas patologías. Este es un cuadro de epidemiología solamente de las vasculitis ANCA asociadas y me llamó la atención porque incluye a Perú, ¿no? En las vasculitis ANCA asociadas son 3 grupos de patologías y de estas la más frecuente es la poliangiitis microscópica. Y en un 0.5% la poliangiitis con granulomatosis. Bueno, en cuanto a la patogenia, hay 3 mecanismos por el cual se pueden producir estas vasculitis. La primera es la formación de inmunocomplejos, que tiene que ver con las reacciones de hipersensibilidad tipo 3. Cuando hablamos nosotros de inmunocomplejos, tenemos que hablar del complejo antígeno-anticuerpo. ¿Y esto en qué caso se da? Sobre todo en las vasculitis secundarias. La crioglobulinemia mixta, que está relacionada con los virus, sobre todo con el virus de la hepatitis C, la púrpura de Heno-Schönlein, la poliarteritis nodosa, que a veces está relacionada con el virus de la hepatitis B, y la vasculitis leucocitoclástica, que es una vasculitis de hipersensibilidad. Sobre todo estas tienen este tipo de patogenia, formación de inmunocomplejos. ¿Y cómo se produce? Entonces, habitualmente se produce una unión antígeno-anticuerpo y se produce una activación de las células mononucleares. Esta activación de las células mononucleares lo que va a producir es, esta activación de las células mononucleares y los neutrófilos lo que va a hacer es una producción de citoquinas y los depósitos de estos inmunocomplejos en el endotelio vascular. Al depositarse estos inmunocomplejos en esta tercera imagen que ven aquí, en el endotelio vascular van a producir daño. Ese daño lo que va a producir es, esa lesión vascular va a activar al complemento, va a activar a los neuronas para que puedan acudir a la zona de lesión y puedan generar necrosis fibrinoide, ¿no? Y también liberación de las enzimas lisosomales de los neutrófilos. La presencia y la sobreexposición del endotelio a estas citoquinas es lo que produce el daño vascular. ¿Y cómo se produce la agregación plaquetaria y la trombosis? Como ya aquí el endotelio se ha dañado, entonces hay una exposición del colágeno subendotelial. Al haber esa exposición del colágeno subendotelial, se llama a una agregación plaquetaria y a una posterior
y a generar trombosis, ¿no? La otra patogenia es mediada por linfocitos B y se da sobre todo en las vasculitis ANCA asociadas. Los ANCA son anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos. Son anticuerpos contra las enzimas. Los neutrófilos tienen unas enzimas, son estos gránulos que ven azurófilos de los neutrófilos. Contra esos gránulos son estos anticuerpos. Y hay de dos tipos. Uno es el ANCA-P, que son anticuerpos contra los cationes fuertes, los que se adhieren al núcleo, o sea, perinucleares, por eso P de perinucleares, como ven en esta imagen. Y los otros son anticuerpos contra las proteínas neutrales, las que se quedan en el citoplasma. Por eso es ANCA-C o citoplasmáticos, ¿no? Ahora, estos anticuerpos reciben otros nombres también. Los ANCA-P son anticuerpos antimieloperoxidasa, también se llaman anti-MPO, y el ANCA-C contra la proteinasa 3 o anti-PR3. ¿Cómo se produce esta patogenia? Bueno, puede haber supongamos de que hay una infección, ¿no? Esta infección va a provocar la producción de citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias van a activar a los neutrófilos para que estos a su vez puedan generar anticuerpos del tipo ANCA, ya sean anticitoplasmáticos o perinucleares. Estos anticuerpos ANCA, muchos de ellos van a estar unidos a los neutrófilos y los demás van a estar circulantes en el vaso. Los que están circulantes van a unirse a otros neutrófilos y van a conseguir de que este neutrófilo se pueda unir al endotelio vascular. Al unirse estos neutrófilos al endotelio vascular van a producir daño a nivel vascular, van a generar la producción de especies reactivas del oxígeno y de granulación, con lo cual va a generar a su vez vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Por otra parte, la unión de estos anticuerpos a los neutrófilos va a activar a la cascada del complemento. En esta cascada del complemento, tanto el C3A como el C5A son conocidos como anafilotoxinas. Estas anafilotoxinas lo que van a producir es quimiotaxis de los neutrófilos. Quiere decir que los neutrófilos migren migren hacia la zona de lesión endotelial del vaso y produzcan a su vez degranulación. Entonces ese es el segundo mecanismo. El tercer mecanismo es mediado por linfocitos T y en este hay algunas patologías. Estas están relacionadas con la formación de granulomas. Estos granulomas son infiltrados de tipo inflamatorio que contienen macrófagos y linfocitos T en su interior. Solo hay algunos tipos de vasculitis, como los vamos a ver más adelante, que tienden a formar granulomas. Y dentro de ellos están las arteritis de células gigantes, la granulomatosis de Beckner o poliangitis granulomatosa y la arteritis de Takayasu. Entonces, en este mecanismo hay una activación de los linfocitos T, los cuales se evidencian por el complejo de histocompatibilidad de tipo 2 y del interferón gamma, tras una estimulación no específica, lo cual indica una respuesta de tipo T-helper 1. Recientemente se ha visto que algunos anticuerpos anticitoplasmáticos del tipo PR3 y MPO pueden producir proliferación de los linfocitos CD4, sobre todo en las vasculitis asociadas al ANCA. Y se ha visto también que la activación de los linfocitos B se activa con la actividad de la enfermedad. Y por otro lado, la activación de los linfocitos T puede
persistir durante la remisión de la enfermedad. Entonces, si nosotros quisiéramos ver actividad, lo ideal sería dosar linfocitos B, ¿no? Antes de linfocitos T. Bueno, estas vasculitis hay dos tipos de clasificarlas. Las primeras en vasculitis primarias y secundarias. Cuando nosotros hablamos de vasculitis primarias, debemos de considerar de que no hay otra etiología que nos explique el daño vascular, ya sea infecciosa, asociada a otra enfermedad del tejido conectivo como artritis, lupus o enfermedad indiferencial del tejido conectivo, no haya una asociación con fármacos o no haya una asociación con malignidad, con neoplasias. Cuando ya hemos descartado todas esas causas, nosotros decimos que es una vasculitis netamente primaria. Y dentro de ellas está todo este grupo grande. Y se dividen también por el tamaño del vaso, ya sea un vaso grande, vaso mediano y vaso pequeño. Los de vaso pequeño también, dentro de los de vaso pequeño también están las vasculitis ANCA asociada. Como les había dicho, estas vasculitis ANCA asociada son estas tres: la granulomatosis con poliangitis o la de Beckner, la poliangitis microscópica y la poliangitis con granulomatosis eosinofílica. Esas tres son las ANCA asociadas. Generalmente están asociadas a los ANCA y comprometen vasos pequeños. De estas tres, las únicas que forman granulomas son estas que dicen con granulomatosis, la poliangitis con granulomatosis y la con granulomatosis eosinofílica. La microscópica no produce granulomas. Lo otro importante que deben saber, y que lo vamos a ver, estas dos primeras son vasculitis de grandes vasos, ¿ya? No son ANCA asociados y ambas tienden a ver la formación de granulomas. Bueno, esto les voy a explicar más adelante. Solamente quiero que sepan cuándo llamamos vasculitis primaria y cuándo llamamos vasculitis secundaria. Por lo contrario, cuando decimos vasculitis secundaria es cuando se ha asociado a alguna infección, alguna otra comorbilidad, alguna exposición o alguna otra enfermedad. Por ejemplo, las que se asocian a AR, a lupus y enfermedades del tejido conectivo, por lo general, bueno, estas son secundarias y por lo general afectan a pequeños vasos. Las infecciosas son de vaso variable, puede ser grande, mediano, pequeño vaso, así como las neoplasias, ¿no? Las malignas. La asociación con drogas generalmente son de vaso mediano y pequeños vasos, y en algunas veces se ha visto asociación a los anticuerpos ANCA. Ninguna de las secundarias produce granulomas. Ese es un dato importante. Bueno, les había dicho que hay otra clasificación, ¿no? Esta clasificación de las vasculitis es la del consenso de Chapel Hill del 2012. ¿Y qué consideración tomaron en ese consenso? De que iban a clasificar a las vasculitis por el tamaño de los vasos. Vasculitis de grandes vasos, de medianos vasos, de pequeños vasos, ¿no? Y hay otras de vaso variable, por ejemplo, o sea, que puede tomar cualquiera de los tres tipos, y las vamos a ver mejor en estos cuadritos. Entonces, la imagen que ven en morado son las vasculitis de grandes vasos. Ahí tenemos dos patologías importantes. Una que es la arteritis de células gigantes y la otra la arteritis de Takayasu. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo similar en estas es que ambas son granulomatosas. Ambas forman granulomas. Quiere decir que en su contenido hay macrófagos y hay linfocitos T. ¿Pero qué las diferencia? La edad de presentación. La arteritis de Takayasu generalmente se da en personas menores de 50 años y la de células gigantes en mayores
de 50 años. El pico de presentación de la arteritis de células gigantes es los 70 años. Ambas son en el sexo femenino. La otra diferencia que tienen es qué arteria es predominante. En la de Takayasu está la aorta y en la de células gigantes también puede tomar la aorta o sus ramas principales, pero es más frecuente el compromiso de la arteria temporal. ¿Qué otra cosa? Bueno, más adelante vamos a ver otro cuadrito que nos haga las diferencias entre ambas. Tienen que saber que estas dos son representantes de las vasculitis de grandes vasos. En cuanto a las vasculitis de vaso mediano, aquí también hay dos patologías. Una, que es la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Estas vasculitis de vaso mediano generalmente comprometen arterias viscerales y pueden producir aneurismas de tipo inflamatorio o estenosis de estos vasos. Son dos de las manifestaciones más frecuentes. En el caso de la poliarteritis nodosa, tenemos que saber que es una arteritis de tipo necrotizante. Esta no es granulomatosa, es necrotizante, que afecta a vasos medianos. Pocas veces afecta el riñón y pocas veces, no afecta ni el riñón ni el pulmón, como lo vamos a ver más adelante. En la enfermedad de Kawasaki, esta sobre todo afecta a niños menores de 5 años, bebés y niños pequeños. Esta generalmente afecta arterias medianas y pequeñas, sobre todo las arterias coronarias. En algunas ocasiones puede afectar a la aorta o arterias grandes, la de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki en los niños puede estar asociada a compromiso cutáneo de tipo exantema, a la lengua de fresa, puede estar asociada a un síndrome febril, de tipo febril, en los niños, ¿no? La poliarteritis nodosa, a diferencia de esta, es más frecuente en adultos. Entonces vamos a describir estas 4 patologías. Este era el cuadrito que les decía para poder diferenciar entre la arteritis de células gigantes con la de Takayasu, que ambas comprometen a vasos grandes. Bueno, ambas son más frecuentes en mujeres, el ratio es variable, de 8 o de 9 a 1 es en la arteritis de Takayasu, con respecto a una relación de 2 a 1 en el caso de la arteritis de células gigantes. La edad es la diferencia, en mayores la de células gigantes y en menores de 40 o 50 años la arteritis de Takayasu. La edad de inicio, la edad de inicio más frecuente, les había dicho, ¿no? Por encima de los 70 años en la de células gigantes y por encima de los 25 años en la arteritis de Takayasu, en promedio. Luego, ambas forman granulomas, lo que ya hemos dicho. La arteritis de Takayasu, ¿cómo la podemos reconocer? Generalmente esta patología se asocia a claudicación de las extremidades, la arteritis de Takayasu. Otra manifestación común es la hipertensión renal, porque producen isquemia a nivel renal y esa isquemia genera hipertensión, sobre todo elevación de la presión arterial diastólica. El compromiso pulmonar, no es muy frecuente en la de células gigantes y ocasionalmente en la arteritis de Takayasu. El grupo étnico, como les había dicho inicialmente, es importante. Los asiáticos, arteritis de Takayasu y enfermedad de Kawasaki. El tratamiento, ambos responden a corticoides, dosis altas. Y pocas veces
Quien requiere más intervención quirúrgica es la arteritis de Takayasu, a diferencia de la arteritis de células gigantes. La arteritis de células gigantes generalmente afectan a personas mayores, pueden presentar cefalea, pueden presentar inflamación de la arteria temporal. El diagnóstico es haciendo una biopsia de la arteria temporal, donde podemos encontrar la presencia de granulomas. Y la arteritis de Takayasu, sobre todo hay dilatación, ¿no? Compromiso de la aorta, sobre todo. En las de vasos medianos está la poliarteritis nodosa. Esta enfermedad puede comprometer el riñón, pero pulmón no compromete, y tampoco compromete vías respiratorias altas, a diferencia de la poliangiitis con granulomatosis o la de Beckner, que sí compromete estas dos. ¿Ya? Los síntomas más frecuentes puede haber síntomas constitucionales como fiebre, pérdida de peso, musculoesqueléticos como artralgia, artritis, mialgia. Compromiso renal, sí, puede haber compromiso renal. Puede producir isquemia renal y con esto puede activar al sistema renina-angiotensina, produciendo hipertensión arterial. Dentro de la clínica renal también puede haber la presencia de hematuria, ¿no? Y cilindros hemáticos. Compromete también el sistema nervioso central, y en esta patología puede manifestarse compromiso de tipo de mononeuritis múltiple o compromisos de convulsiones, encefalopatía, incluso el ACV, con una frecuencia de un 55 a un 79%. Y es rara la asociación de síntomas de compromiso ocular. Es muy rara la asociación. Puede haber un compromiso abdominal, sí, puede haber compromiso de la arteria mesentérica, sí, hasta un 33 a 36%. Pero acuérdense, la poliarteritis nodosa no compromete vías respiratorias altas ni pulmones, y es muy raro que comprometa el ojo. Lo que sí es habitual es el compromiso de piel, de tipo purpúrico, nódulos, lívido reticularis, úlceras. Eso sí es frecuente. Entonces, esta es una de las manifestaciones de la poliarteritis nodosa, ¿no? En esta imagen lo que podemos ver es unas lesiones de tipo lívido reticularis, o que es una imagen como una red violácea en la piel. A eso se llama lívido reticularis. Y además tiene unas úlceras, ¿no? Y generalmente afecta en miembros inferiores. Bueno, estos son algunos criterios de clasificación por la poliarteritis nodosa. Lo que quiero recalcarles aquí es de que pueden haber síntomas constitucionales, pérdida de peso, más de 4 kilos. Lívido reticulares es una manifestación muy característica. Puede haber síntomas de debilidad muscular, mialgias, compromiso neurológico de tipo de una mononeuropatía o una polineuropatía, una mononeuritis múltiple o polineuropatías también. Y en el caso de que haya compromiso renal, podrían tener elevación de la presión arterial, ¿no? Por isquemia renal. Y se considera cuando sobre todo hay elevación de la presión diastólica más allá de 90 milímetros de mercurio. La otra característica importante es que la poliarteritis nodosa, a pesar que está incluida dentro de los grupos de vasculitis primarias,
muchas veces en esta sí se ha determinado la asociación con hepatitis B. O sea, esta poliarteritis nodosa podría ser una vasculitis secundaria, porque está asociada a un virus, ¿no? Que es el virus de la hepatitis B. Entonces, eso es lo importante para poliarteritis nodosa, saber qué es compromiso de vasos medianos, el compromiso es múltiple y bueno, todo esto que ya les he mencionado. Lo segundo, ya hemos visto los vasos grandes, vasos medianos. El grupo más grande es la de vasos pequeños y dentro de ellas les vamos a dividir también en vasculitis ANCA asociadas, ¿ya? Generalmente las vasculitis ANCA asociadas, al igual que la poliarteritis nodosa, son vasculitis de tipo necrotizante. Es la característica de estas. Y están asociadas a estos anticuerpos que ya los hemos conocido. Los ANCA de tipo MPO y los ANCA de tipo PR3. En estos hay tres grupos. Una que es la poliangitis microscópica. La poliangitis microscópica es un síndrome pulmón-riñón, ¿ya? Afecta al pulmón y afecta al riñón. Generalmente cuando afecta al riñón produce una glomerulonefritis necrotizante. Y cuando afecta al pulmón generalmente presenta una capilaritis pulmonar. Ambos deberían ser hallazgos histológicos, no, hallazgos anatomopatológicos. La característica de esta microscópica es que no produce granulomas. Por eso no tiene dentro de su nombre granulomatosa. La microscópica no produce granulomas, solamente es una vasculitis de tipo necrotizante, que afecta a pequeños vasos, puede comprometer pulmón y riñón. En el caso de la de Beckner o es la poliangitis con granulomatosis, esta sí produce granulomas y también produce una vasculitis necrotizante. Aparte de comprometer al pulmón y al riñón, también afecta las vías respiratorias altas, ¿no? En este caso, los pacientes pueden presentar sinusitis a repetición. Esas son las características. Y en el caso de la poliangitis con granulomatosis eosinofílica, la que anteriormente se llamaba la de Char-Strauss, esta también compromete el pulmón. Cuando compromete el riñón, quizás recién ahí manifiesta los anticuerpos ANCA. Y sobre todo está asociado al antecedente de asma y a la presencia de eosinofilia. ¿Ya? Esta también es una de tipo granulomatosa, necrotizante, y bueno, que afecta al tracto respiratorio sobre todo, ¿no? Pocas veces asocia al compromiso renal. Bueno, estas tres pueden manifestar ya sea el MPO o el PR3, pero hay algún porcentaje específico, ¿no? La poliangitis microscópica, sobre todo en un 58%, se asocia al ANCA MPO, al igual que la de Char-Strauss, que se asocia en un 64% al MPO. La granulomatosis de Beckner o la granulomatosis con poliangitis se asocia sobre todo al ANCA PR3 en un 66%. Eso es importante. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? ¿Que las tres pueden presentar cualquiera de las dos? Sí. Pero la primera, que es la de Beckner, la granulomatosis con poliangitis, se asocia con mayor frecuencia al PR3 y las otras al MPO. Las manifestaciones, bueno, son grandes, ¿no? Inicialmente les había mencionado solamente el pulmón-riñón, pero pueden tener otras manifestaciones también. Aquí las vamos a ver. Compromiso ocular, las tres.
de tipo escleritis o epiescleritis. La única que puede dar proptosis o dacrocistitis es la de Beckner, la granulomatosis con poliangitis. Ya, las que comprometen tanto las vías respiratorias altas, sobre todo son estas dos primeras, la de Beckner y la de Charles-Strauss. La microscópica no compromete vías respiratorias altas. Pulmonar, los tres. Pero la diferencia es que quien no produce granulomas, no produce nódulos, es la microscópica. Compromiso renal, los tres, y que produce una glomerulonefritis de tipo necrotizante. Dentro de la histopatología vamos a encontrar necrosis fibrinoide. Que hay otros síntomas articulares, musculares, neuropatía periférica, bueno, las tres. El sistema nervioso central solamente está tomada por la de Beckner, la poliangitis con granulomatosis. Y el asma, que ya habíamos dicho, se asocia sobre todo a la poliangitis con granulomatosis eosinofílica. Compromiso cardíaco, bueno, las tres, la asociación con ANCA-MPO y PR3 que ya les expliqué. Pueden haber otras lesiones también de tipo purpúricas, úlceras, hasta gangrenas digitales, las tres. Esas son las vasculitis ANCA asociadas de pequeños vasos. Importante, algunas características de la poliangitis con granulomatosis, que es la de Beckner. Como estos afectan el tracto respiratorio superior, producen sinusitis a repetición, pueden llegar a producir una deformidad del tabique nasal. Esta deformidad se llama encilla de montar. Es muy típica de la poliangitis con granulomatosis. Y en la tomografía, el compromiso pulmonar, la presencia de nódulos, ¿no? Que son granulomas. Para ello deberíamos hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico. Y algunas lesiones cutáneas también. En cuanto al compromiso renal, habíamos dicho que las tres vasculitis ANCA asociadas producían un vasculitis glomerulonefritis de tipo necrotizante. Y estas también se dividen, así como en lupus teníamos una clasificación histológica, aquí también. Se dividen en focal, crescéntica, mixtas y escleróticas. La de tipo focal es cuando más del 50%, o sea, menos del 50% de los glomérulos están dañados. Más allá del 50% están normales. La de tipo crescéntica es de que tiene más allá del 50% de los glomérulos con crecientes celulares. La de tipo mixta es en la cual hay crecientes celulares y también crecientes fibróticas en más del 50%. Y la de tipo esclerótica es cuando los glomérulos están esclerosados en más allá del 50%. Entonces, la forma de acordarse es de que todas son más del 50%. Focal, más del 50% normal. Las crescénticas, crecientes celulares, más del 50%. La mixta, más del 50% de crecientes celulares fibróticas. Y la esclerótica, más del 50% de esclerosis global. ¿Ya? Y hay un estadio de un riesgo de llegar a daño renal en los 5 años próximos al diagnóstico. Y las que tienen más riesgo son las de tipo escleróticas, ¿no? Es obvio. Y las que tienen menos riesgo son las de tipo focal. Este es otro cuadrito que nos ayuda a ver cómo podríamos enfocar, ¿no? ¿Qué pruebas podríamos tomar para algunos compromisos? Por ejemplo, si en la granulomatosis con poliangitis sospechamos de nódulos pulmonares, pues podríamos pedir una tomografía, ¿no? Y podríamos tomar también biopsia del tipo transbronquial o una biopsia a cielo abierto, dependiendo de la localización del nódulo.
Si es más periférico, si es periférico, quizás con una transbronquial no vayas a llegar, vayas a tener que hacer una biopsia quirúrgica. En el caso del compromiso de los senos paranasales, por ejemplo, también nos podría ayudar una tomografía de los senos paranasales. En caso de que haya compromiso ocular de tipo escleritis, una examinación oftalmológica. Si hubiera una protrusión como un pseudotumor orbital, pues también con una tomografía podríamos verlo, o mejor con una resonancia, ¿no? Que nos ayude a ver partes blandas. Si hay compromiso renal, lo ideal en el tipo de hallazgo en el compromiso renal de las vasculitis es la hematuria y los cilindros hemáticos. Si hay compromiso periférico, nervioso periférico, sospecha de una mononeuritis múltiple, de unas polineuropatías, pues lo ideal es hacer una electromiografía, ¿no? De conducción. Y bueno, sobre todo esos compromisos podríamos enfocarlos de esa forma. En cuanto al manejo, generalmente todas las vasculitis se manejan con corticoides, ¿no? Y en algunos casos usamos algunos inmunosupresores. Usando la misma mecánica de las otras patologías, si hay compromiso de órgano noble, pues mi tratamiento es un poquito más agresivo. Ciclofosfamida, pulsos de metilprednisolona. Podemos extrapolar también un poquito el manejo, digamos, renal de lupus, el cual ponemos pulsos de corticoides, pulsos de ciclofosfamida durante la fase de inducción, que son 6 meses, y posteriormente en la fase de mantenimiento podríamos usar otro inmunosupresor, ¿no? Ya sea azatioprina, micofenolato, eso es variable. Esto es lo que les decía, ¿no? El uso de corticoides. Empezamos a dosis altas y las vamos reduciendo, por lo menos, la reducción por lo menos de los corticoides tiene que ser en 6 meses, y luego el mantenimiento es hasta 1 año o 2 años. 2 años hasta 4 años. Y inicialmente, si somos agresivos, podemos usar ciclofosfamida o rituximab durante la fase de inducción, y en la fase de mato, metrotexate en algunos casos, o si deseamos también rituximab, depende, pero en periodos espaciados, ¿no? Depende qué es lo que nosotros queramos tratar. Bueno, otros grupos de vasculitis de vasos pequeños están las vasculitis por complejos inmunes. Estas generalmente son secundarias a algunas infecciones. Por ejemplo, está la enfermedad antimembrana basal glomerular, que también es un compromiso pulmón-riñón. Afecta generalmente a la membrana basal del glomérulo, entonces a los capilares glomerulares. También puede afectar a los capilares pulmonares y se caracteriza por el depósito de autoanticuerpos de tipo antimembrana basal glomerular o anti-GBM por sus siglas en inglés. Entonces, ¿qué produce? Puede producir hemorragia pulmonar, y en el caso de la afectación renal también puede producir una glomerulonefritis con necrosis y semilunas. La otra de complejos inmunes es la crioglobulinémica. Esta generalmente se asocia a depósitos inmunes de crioglobulinas o globulinas frías. A menudo afectan a la piel, a los glomérulos y a nervios periféricos. Esta también se asocia al virus de la hepatitis C.
La otra, la de la púrpura de Heno-Schönlein, es una vasculitis de tipo IgA. Está caracterizada por depósitos inmunitarios dominantes del tipo IgA1. Como ya dijimos, afecta a pequeños vasos. A menudo da compromiso a nivel de piel, gastrointestinal y da una nefropatía. No es una glomerulonefritis con necrosis, es una nefropatía por IgA. Habitualmente estos pacientes presentan proteinurias, ¿no? Bueno, todas las glomerulonefritis presentan proteinurias, pero estas proteinurias incluso pueden llegar hasta rango nefrótico. Esta vasculitis urticariana hipocomplementemiante o vasculitis de tipo anti-C1Q, esta está acompañada tanto de urticaria como de hipocomplementemia. También afecta al riñón, puede dar compromiso articular, enfermedad pulmonar obstructiva e inflamación ocular. Es bien rara. Y bueno, estos son los tipos de lesiones cutáneas que nos pueden generar. Esta de acá, en la de los pies, son lesiones de tipo un rash de una vasculitis crioglobulinémica. Pueden producir también la presencia de vesículas, de pústulas, pueden presentar ulceraciones superficiales. Estas en las uñas, que hay unas hemorragias en astillas, se llaman, no sé si las logran ver, son como lineecitas, como si tuvieran dentro de la uña astillas. Esas se llaman hemorragias en astillas, también, que son algunas características de estas vasculitis por complejos inmunes, y también puede producir hiperpigmentación, ¿no?, de la piel. Bueno, el tratamiento de estas, generalmente la idea es corticoides, ¿no? En el caso de la crioglobulinémica, que se asociaba a hepatitis C, en ese caso deberíamos tratar la hepatitis C y por ende la vasculitis podría resolverse. En caso de que no haya respuesta al tratamiento con la hepatitis C, se puede usar rituximab también y corticoides si fuera necesario. Bueno, lo que tienen que saber de acá es que el tratamiento sobre todo es con corticoides, ¿no?, de mediana a dosis alta en algunos casos. En la de tipo urticárica hipocomplementémica, generalmente se usan dosis bajas de corticoides, de 5 a 20, y se puede incluir también el uso de hidroxicloroquina y dapsona. Bueno, una vez de haber revisado vasos grandes, medianos, pequeños, nos toca revisar las de vasos variables. Quiere decir que no tienen una predilección de los vasos, pueden coger cualquiera de ellos. Dentro de ellas hay dos: la de Behçet, que es el síndrome de Behçet, y el síndrome de Cogan. Acuérdense que el síndrome de Behçet está caracterizado por úlceras orales o úlceras genitales recurrentes, por lo menos 3 episodios en un año, acompañado a lesiones inflamatorias de tipo cutánea, lesiones oculares, gastrointestinales y o del sistema nervioso central. Pueden producir trombosis, aneurismas, tromboangitis, pero lo característico de Behçet son úlceras recurrentes de genitales y orales con compromiso ocular. Eso es lo más característico, ¿no? Y acuérdense, síndrome de Behçet es más frecuente en el Mediterráneo, en Asia. En nuestro medio es poco frecuente. El síndrome de Cogan cuando vean Cogan, acuérdense de compromiso ocular y compromiso del oído interno, ¿ya? Puede haber también algunas arteritis que pueden afectar a pequeños, medianos o grandes vasos, pueden
incluir aortitis, aneurismas, pero lo típico es compromiso ocular y compromiso del oído interno. Bueno, en Behçet, lo que ya les había dicho, ¿no? Acuérdense, mucocutáneo, úlceras orales y genitales, compromiso ocular y, bueno, compromiso musculoesquelético, puede haber artritis, artralgias. En menor frecuencia, compromiso vascular, neurológico, gastrointestinal. Lo otro importante de Behçet es que está asociado a la apatergia. Apatergia es un fenómeno en el cual nosotros estimulamos a la piel y tras ese estímulo o traumatismo de la piel generan pápulas. Ese es el fenómeno de apatergia, es característico de Behçet. Y son sus criterios diagnósticos, ¿no? Sus criterios mayores son las úlceras de tipo aftosa o genital más de 3 veces en un año. Si presenta eso, le damos 2 puntos y es un criterio mayor. Y como criterios menores están las úlceras genitales recurrentes, compromiso ocular, compromiso de piel y el test de apatergia positivo. Está dentro de sus criterios de diagnóstico. Y se establece el diagnóstico con un score mayor a 4. Todos los criterios menores tienen puntuación de 1 y los criterios mayores puntuación de 2. El criterio mayor, puntuación de 2. Esas, ¿no? Las aftas orales, bueno, también las genitales, compromiso ocular y el fenómeno de apatergia, que es la formación de pápulas tras recibir un traumatismo, ¿no? Y por último están las vasculitis de un solo órgano, vasculitis asociada a enfermedad sistémica, que habíamos dicho que se asocia a artritis reumatoide, a lupus y a enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. Sobre todo esas 3 podrían dar lesiones vasculíticas. Y la vasculitis asociada con etiología probable, bueno, en el caso de que asociemos algunos fármacos, virus, ¿no? Son las de tipo... Estas últimas no tienen tanta importancia. Entonces, ¿cómo podemos enfocar a nuestros pacientes? Para el diagnóstico de las vasculitis tenemos que tener 4 puntos importantes. Primero, preguntarnos qué lesiones, qué patrones de lesión de órganos tenemos. Si está comprometiendo el ojo, la piel, el pulmón, el riñón. ¿Qué patrón? Lo segundo, el tamaño de los vasos. Son vasos grandes, o sea, la aorta, la arteria temporal. Si son vasos medianos, ahí pensaría en los medianos sobre todo son viscerales, ¿no? Ahí pensaría en la poliarteritis nodosa, en la de Kawasaki en niños. Lo otro que tendríamos que ver es la edad y el sexo. Para eso estudiamos un poquito de epidemiología. Y lo otro es de que si nosotros hemos hecho una biopsia, digamos, de pulmón, de riñón, los hallazgos histopatológicos, ¿no? Si encontramos necrosis fibrinoide, si encontramos la presencia de granulomas, macrófagos, linfocitos. Y los otros hallazgos por imágenes, ¿no? Digamos, las tomografías de senos paranasales, hay sinusitis, o en la tomografía pulmonar encontramos nódulos, encontramos una enfermedad pulmonar intersticial. En el compromiso renal hemos hecho una proteinuria de 24 horas y hay proteinuria, en el examen de orina hay hematuria. Todo eso, esos cuatro grupos nos tenemos que preguntar para poder clasificarlos. Lo importante que les había dicho, ¿no? La epidemiología, la edad, el sexo, la raza. Para eso sabemos de que Takayasu y Kawasaki es más frecuente en asiáticos, Behçet es más frecuente en asiáticos y en el Mediterráneo. En los europeos es más frecuente la arteritis de células gigantes. Lo otro es
si hay granulomas, ya sabemos quiénes tienen granulomas, sobre todo la de células gigantes, Takayasu, las poliangitis con granulomatosis, la poliangitis con granulomatosis eosinofílica, que ambas son ANCA asociadas. Y si hay un compromiso de la membrana basal glomerular, ahí solamente hay una, ¿no? Y si pedimos algunos exámenes, quienes tienen ANCA asociados, quienes tienen anticuerpos contra la membrana basal glomerular, el factor reumatoide. Generalmente, bueno, el factor reumatoide nos va a ayudar a ver si es una vasculitis secundaria, ¿no? Si, por ejemplo, puede tener artritis y secundario a la artritis me está haciendo una vasculitis. Y algunas infecciones, importante que siempre que sospechen vasculitis, dependiendo del tipo, ¿no? Si piensan en una poliarteritis nodosa, pidan hepatitis B. Si piensan que es una crioglobulinémica, pidan hepatitis C. Y esto es un poquito de las características o las manifestaciones clínicas, ¿no? Para vasos grandes, si hay claudicación de extremidades, me va más para Takayasu. Compromiso, diferencia de la presión arterial asimétrica, tanto en extremidades superiores como inferiores, va para Takayasu. En la de Takayasu, la característica es de que cuando nosotros midamos la presión arterial, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores, debería haber una diferencia de más de 15 milímetros de mercurio. Y si medimos, digamos, en el brazo derecho con el izquierdo, debería haber una diferencia de presión más de 10 milímetros de mercurio. La ausencia de pulsos también es característico de Takayasu. La dilatación aórtica va también con Takayasu. Hipertensión renovascular va con Takayasu. ¿Y qué va con arteritis de células gigantes? Dijimos, paciente mayor de 70 años, con cefalea. Generalmente las arteritis de células gigantes se asocian a otra patología que es la polimialgia reumática. La polimialgia reumática se da también en personas mayores y son aquellos pacientes que tienen rigidez, pero tienen dolor de la cintura pélvica y la cintura escapular. Cuando hablo de cintura escapular hablo de hombros, ¿no? Y cintura pélvica. Esa es la característica de la polimialgia reumática. Pueden ir con factor reumatoide negativo. Las características de estos de grandes vasos que responden muy bien al uso de corticoides. Cuando vemos de vasos medianos y me hablan de nódulos cutáneos, lesiones ulceradas, lívido reticularis, acuérdense de esa imagen de ese pie que les he mostrado, poliarteritis nodosa. ¿Pero qué debían saber de la poliarteritis nodosa? Que no compromete el pulmón y no compromete las vías respiratorias altas. ¿Puede comprometer riñón? Sí. Por eso hacen una hipertensión renovascular y ahí tenemos que prestar atención a la presión arterial diastólica más de 90 milímetros de mercurio. ¿Puede dar mononeuritis múltiple? Sí. Otra de vasos medianos, que es en niños, Kawasaki, ¿no? Niños menores de 5 años, lengua frambuesada, exantema, fiebre, va más para vasos medianos. Y en vasos pequeños, las vasculitis ANCA asociada, que son las 3 que ya les dije, compromiso pulmón-riñón, pueden producir hemorragia alveolar, glomerulonefritis. El compromiso de vías respiratorias altas y el sistema nervioso central es más típico de la poliangitis con granulomatosis. ¿Qué más? Que la poliarteritis microscópica no da granulomas, solamente dan vasculitis de tipo necrotizante. ¿Y qué otras manifestaciones también tenemos? Bueno, las otras clasificaciones, ¿no? Las asociadas a inmunocomplejos. Entonces, ¿qué deberíamos pedir a nuestros pacientes? ¿Nos va a ayudar un hemograma? Sí,
Por ejemplo, la eosinofilia, ¿en quién nos ayudaría? En la granulomatosis con poliangitis eosinofílica, ¿no? Los reactantes de fase aguda sí nos ayudan para ver inflamación. La función hepática también, sobre todo en las asociadas a hepatitis, ¿no? B o C. ¿En los exámenes de orina nos ayuda? Sí. ¿Qué debemos de encontrar en vasculitis? Hematuria es la característica principal. En lupus, ¿qué encontrábamos? Leucocituria, también podía haber hematuria, cilindros de tipo. ¿Qué tipo de cilindros hay en lupus? Granulosos. Granulosos. En cambio, en la vasculitis son cilindros hemáticos, ¿ya? Las proteinurias generalmente son en rango no nefrótico. Y la función renal es importante valorarla, sí. Entonces ahí podemos pedir la creatinina para ver que no se eleve, proteinuria de 24 horas, una biopsia renal, y en la biopsia renal, a diferencia de lupus, acá deberíamos encontrar la presencia de necrosis fibrinoide. Entonces, necrosis, vasculitis, ¿ya? Bueno, función hepática, en el caso del sistema nervioso central, sobre todo el compromiso es a nivel periférico, ¿no? Entonces ahí deberíamos pedir electromiografía, velocidad, conducción. O biopsia del nervio sural también nos puede ayudar. Y ahí que deberíamos encontrar necrosis. La función cardíaca es importante, sí. El electrocardiograma, un ecocardiograma. Angiografía también, sobre todo en la de Takayasu, ¿no? Para ver cómo están los vasos, si hay dilatación de la aorta o no. Un minutito, voy a cargar la laptop. Y bueno, otros test inmunológicos, sí, pues. ¿Qué vamos a pedir? Los anticuerpos, los ANCA, ¿no? Los anticuerpos anticitoplasma contra los neutrófilos, incluyendo el PR3 y la mieloperoxidasa. Entonces, ahora nos estamos dando cuenta que la vasculitis no es sinónimo de ANCA. ANCA solamente son 3 patologías, pero las vasculitis es un grupo grande. Entonces, no digan vasculitis ANCA, no es la única asociación, hay otros. Debemos pedir también el factor reumatoide, sí, para descartar AR, ¿no? Vasculitis secundarias, lupus, el ANA, para descartar, anticuerpos anticardiolipinas, sí, sobre todo porque queremos descartar síndrome antifosfolipídico, ¿no? Como estas patologías también hacen trombosis, el síndrome antifosfolipídico se caracteriza también por trombosis. Entonces hay que descartarlos. El complemento sí, porque ya hemos visto que hay una vasculitis urticariforme hipocomplementémica, también nos ayuda. Si sospechamos en esa, ¿no? Y las crioglobulinas sí, sobre todo cuando sospechamos de la vasculitis crioglobulinémica, que está asociada a hepatitis C. Y para el diagnóstico diferencial, en el caso de que hemos visto que algunas pueden presentar síntomas constitucionales, baja de peso, fiebre. Entonces, en ese caso podríamos pedir marcadores tumorales si sospechamos de neoplasias, cultivos celulares por estudio de fiebre, serología viral para hepatitis B y C por las asociaciones que ya conocemos, y un ecocardiograma, sobre todo para descartar endocarditis, porque hay otras patologías que nos podrían imitar a las vasculitis. Ahora, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar. Bueno, entonces, de acuerdo al compromiso de cada órgano, también que pedimos, ¿no? Eso ya lo hemos revisado antes. La tomografía, la broncoscopía, lavado bronquialveolar, si hay compromiso pulmonar.
si hay compromiso renal, proteinuria, eso ya lo hemos evaluado. Esto les quería decir, ¿no? Que hay otras patologías que nos pueden imitar vasculitis y que tendríamos que tenerlas en cuenta. Las del tipo infeccioso, las endocarditis, sobre todo las asociadas a Neisseria y rickettsias. También las asociadas a hepatitis B, C y VIH, ¿no? Entonces hay que sospecharlas. Las de tipo síndromes paraneoplásicos, sí, metastásicas, y sobre todo las de tipo de linfoma y leucemia, son las que más, o sea, el paciente puede tener toda una clínica de una granulomatosis de Wegener, pero cuando hacemos el estudio de fondo, tiene un linfoma. ¿Ya? Entonces no se olvide. Las de tipo embólica, hay unas bien raras, ¿no? Las de asociadas a cristales de colesterol, mixomas atriales, otras infecciosas. Del tipo trombóticas, el síndrome antifosfolipídico, que es APS en sus siglas en inglés, la calcifilaxis también, que es otra patología trombótica, y estadios procoagulantes. En estos estadios procoagulantes también hay que descartar los, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, bueno, si me acuerdo les digo. Hay otras también por radioterapia, también podrían imitar vasculitis. Un Raynaud severo me podría hacer una necrosis digital y similar, y me podría imitar una poliarteritis nodosa. Pérdida digital también, ¿no? Exposición al frío, algunas aneurismáticas que me puedan ser un diagnóstico diferencial de Takayasu, la neurofibromatosis, el Marfan, la displasia fibromuscular, anormalidades congénitas, algunas de tipo oclusivo como la amiloidosis, la coartación de aorta, y otras también está el abuso de la cocaína, ¿no? Y el síndrome de Moyamoya. Entonces, las vasculitis son un grupo grande. Para todos los que les gusta medicina interna, es bonito estudiar estas patologías y descartarlas, ¿no? Siempre en nuestros diagnósticos diferenciales, por lo menos tenemos que tener 20 diagnósticos diferenciales, de pensarlos. Cuando más posibilidades tengamos, podemos llegar a los diagnósticos. Entonces, por eso es importante conocer estas patologías. Y bueno, eso es en cuanto a vasculitis. No sé si tengan alguna duda, les ha quedado algo que no está muy claro para poder ayudarles. ¿Todo está claro, doctores? Sí, creo. Sí, entonces puedo preguntar. Bueno, está claro, ¿verdad? Doctora, disculpe, en la que es de la vasculitis crioglobulinémica, ¿siempre vamos a encontrar la afectación por hepatitis C? ¿O es posible? No, es posible, es posible. Es posible. En estas se encuentran depósitos inmunes de crioglobulinas. Eso es lo característico. Se ha visto una asociación con hepatitis C, pero no es que tenga que tener hepatitis C para que haga esta manifestación, este tipo de vasculitis. Doctora, disculpe, en los exámenes que pedimos en la vasculitis, tendrían que ser primero una ANA, un ANCA y también BCG. No, los exámenes tienen que ser de acuerdo a tu sospecha diagnóstica. Entonces, primero tienes que hacer tu enfoque, ¿no? En tu enfoque tienes que ver, primero, ¿no? Edad y sexo y etnia.
Entonces, por ejemplo, una de Kawasaki, no voy a pensar en un paciente de 70 años. Algo así. Takayasu Entonces, tampoco. Takayasu tampoco. Entonces, de acuerdo a tu edad nomás ya estás eliminando varias. El Sí. sexo también. Bueno, generalmente son en mujeres. Luego, tienes que ver el tamaño de los vasos afectados. Si es la aorta, si es un compromiso visceral, si es un compromiso, ¿qué arteria está afectada? ¿Qué tamaño de vaso? ¿Grande, mediano, pequeño? Entonces, de acuerdo a ello, vas a ir clasificando en estas. Por ejemplo, digamos, ya ha habido una afectación pulmón-riñón. Entonces, ¿quiénes producen pulmón-riñón? Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Por lo menos ya tú has visto de que hay compromiso pulmonar y renal. Entonces, empiezas a buscar en tu cuadrito quiénes te afectan pulmón-riñón. Pueden ser las ANCA asociadas, ¿no es cierto? Sí. Las ANCA asociadas, ¿y quién más? La antimembrana basal glomerular. Ah, sí, antimembrana basal. Sí. ¿Ya? Pues ahí les he puesto las imágenes. Entonces, bueno, entonces vas viendo, pues, si son ANCA asociadas, no tendría mucho sentido que, si me está afectando solo pulmón, riñón, no tendría mucho sentido pedir hepatitis B y C, ¿no? Porque sabemos que la B quizás, bueno, quizás sí, porque la poliarteritis nodosa también me da compromiso renal. Y está asociada a hepatitis B. Ya, bueno, ahí. Pero quizás ANA, no, pues no, estas no están asociadas a lupus, salvo de que tu paciente tenga características de lupus. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, tu enfoque diagnóstico tiene que ser de acuerdo a lo que tú estás viendo más o menos dentro de tus alternativas. Por ejemplo, a un ANCA, que es compromiso pulmón-riñón, no le voy a pedir una electromiografía, salvo que tenga manifestaciones neurológicas periféricas, ¿no? Digamos, la mononeuritis múltiple, que es la dificultad para caminar de puntas y talones, que te refiere a parestesias. Entonces, tu manejo no quiere decir que le voy a pedir todo. Si le pido todo es porque quizás no estoy muy bien enfocado. Es de acuerdo a lo que tú busques. Si hay compromiso renal, entonces pediré función renal, examen de orina, para pulmón, radiografía. Y aquí este cuadrito les va a ayudar, ¿no? ¿Qué exámenes pedir para qué compromisos? Está bonito el cuadro. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un caso clínico. Vita. Ok, entonces es un paciente varón de 43 años que presenta fiebre, tos y artralgias migratorias de 2 a 3 semanas de evolución. Los síntomas fueron precedidos por congestión nasal persistente y tos levemente productiva, que en una ocasión resultó con sangre roja. El paciente explica una historia de 5 a 10 años, o sea, de hace 5 años había tenido episodios de infecciones recurrentes nasosinusales y de oídos, que no responden a tratamiento antibiótico ni congestionantes. Además, reporta malestar, fatiga, disnea leve al esfuerzo, y durante los últimos 4 a 5 días, su ojo izquierdo ha estado rojo y doloroso. No fuma y no ha realizado viajes recientes. También niega el consumo de cocaína o de otras drogas. Hasta ahí, ¿qué les parece importante en este caso clínico? Doctores. La edad, la fiebre, la tos, las artralgias. Tos, ya. Pero
Compromisos. Hablemos de compromisos. ¿Qué compromisos ven? Por órganos. Pulmonar. Ya, pulmonar. ¿Qué más? Articular. Senos paranasales. Ocular. Ocular. ¿Qué más? Articular también. Ocular. Y la fiebre Auditivo. General. Auditivo. Sistémico. Auditivo constitucional, ¿no es cierto? Importante que estas vasculitis, algunas tienen, algunas tienen manifestaciones desde hace años, ¿ya? Entonces, hay, como ustedes han dicho, ¿no? La edad, la fiebre, compromiso articular, senos paranasales y oídos, que es otorrino, ¿no? Pulmonar, disnea, ha tenido antecedente de tos y por ahí algún episodio de hemoptisis. Y ocular. Entonces, al examen físico, encuentran que este paciente tenía una presión arterial de 140/90, pulso de 102, temperatura de 38 grados centígrados, no había lesiones cutáneas ni adenopatías, sus senos maxilares tienen sensibilidad y el ojo izquierdo está inyectado y ligeramente hinchado. El examen pulmonar revela disminución de los sonidos respiratorios con estertores en los campos pulmonares superiores. La radiografía de tórax revela nódulos pulmonares en ambos lóbulos superiores en varias cavidades. Y en las radiografías sinusales hay una opacificación del seno maxilar izquierdo. En el laboratorio encontramos anemia leve, recuento de neutrófilos elevado, predominancia de neutrófilos hasta 12.200 sin eosinofilia. El análisis de orina, hay proteínas 2 cruces con hematuria de 20 a 30 hematíes por campo y la creatinina sérica se ha elevado hasta 1.5, ¿no? Esa es la imagen de la radiografía, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en la radiografía? Un granuloma. Nódulos, ¿no? Cuando vemos granuloma es cuando tú haces el hallazgo histológico. ¿Qué estamos viendo? Lesiones nodulares, ¿no? Sobre todo en los lóbulos superiores. Entonces, fíjense todas estas características, ¿ya? Ya esto a todas las manifestaciones que me han dicho, ¿qué otro compromiso se le está añadiendo? Enfermedad renal. Renal, doctora. Renal, doctor. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Los compromisos, siempre cuando enfoquen un paciente, cojan una hoja y pongan qué compromisos tienen y por qué. Entonces, el tracto respiratorio superior tiene compromiso tracto respiratorio superior, ¿no es cierto? Sinusitis, maxilar izquierdo. Del pulmón también, tos productiva, episodio de hemoptisis y presencia de nódulos pulmonares. Síntomas constitucionales, fiebre y artralgias migratorias. A nivel renal, un síndrome nefrítico. ¿Por qué? Hay hematuria. Por la Hay hematuria. hematuria. No, Hipertensión. a ver, cuando hablan de nefrítico y nefrótico, ¿qué es lo principal? La proteinuria. Proteinuria. Tienen que salir a partir de ahí, proteinuria. El nefrítico, ¿qué tiene? Hipertensión Menor. y hematuria, ¿no es cierto? Entonces, y elevación de la creatinina, está haciendo una insuficiencia renal aguda. Entonces, como habíamos dicho en la introducción, la vasculitis es una patología en la cual tienen que actuar rápido. Tiene varios órganos nobles, mira, el pulmón, un riñón. Entonces, se debe considerar una vasculitis sistémica. Por la fiebre estamos obligados
a descartar un proceso infeccioso y tienen que hacerle todo el estudio de fiebre. Bueno, también podemos pensar en cáncer si nos diría que hay baja de peso, ¿no? O en el hemograma podríamos encontrar alteraciones que nos hagan pensar en linfomas o leucemias, que es las neoplasias más asociadas a vasculitis. Y unos cuadros de vasculitis like. Cuando hablamos de vasculitis like, son esas patologías que imitan a la vasculitis. En este caso, nos decía de que no consumía cocaína, ¿no? Una de las patologías era la que imitaba a la vasculitis. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable y qué pruebas adicionales podríamos solicitar para confirmar el diagnóstico? Granulomatosis, doctora. Granulomatosis. ¿De qué tipo? De Wegner, pues. De Wegner, doctor. De Wegener. Exacto. ¿Por qué? Vasos pequeños. Es de que hay un compromiso. Días altas con sinusitis. A ver, vamos a hacer un ejercicio ya. Hay pulmón riñón, ¿no es cierto? ¿Qué patologías vamos a ir descartando? ¿Qué patologías me producen pulmón riñón? De las vasculitis. Poliarteritis microscópica. Ya, la microscópica. ¿Qué más? La eosinofílica, doctora. Ya. Pero acuérdense los nombres, ya es poliangeitis con granulomatosis eosinofílica. Acuérdense los nombres, y esa es la de Char-Strauss. Entonces, el término Char-Strauss ya lo tenemos que desechar. Tenemos que quedarnos con poliangeitis con granulomatosis eosinofílica. Así, su nombre es largo, ya que hay que acostumbrarnos a tomar su nombre. Ya, ¿qué más? Granulomatosis de Wegner. La de Wegener. O su nombre, poliangitis con... Granulomatosis con poliangeitis. Ya. Esa. ¿Y cuál es más? Te dan pulmón riñón. Poliangeitis microscópica. No, ya lo dije. Ya, me han dicho son las ancas. Otra, Las antimembrana basal glomerular. antimembrana basal glomerular. Ya, nos quedamos con esas cuatro. La microscópica, ¿por qué no es? ¿Por qué la desechamos? No hay presencia de granulomas. Granulomas. No hay granulomas, no debería haber esas lesiones nodulares. ¿Por qué no es la eosinofílica? Los eosinófilos no están elevados. ¿Y qué más? Pocas veces causa afectación renal. Pocas veces. Ya, ¿qué más? Está relacionado al... asma, doctora. Este paciente no tiene asma, ¿no es cierto? Y otra cosa más. Bueno, ¿puede afectar el tracto respiratorio superior? Sí. En la microscópica, otra causa, ¿por qué no es? Es porque no afecta el tracto respiratorio superior. ¿Ya? La microscópica. Y la membrana basal glomerular, ¿por qué no podría ser? ¿Por qué no podría ser la antimembrana basal glomerular? Para eso, ¿qué tendríamos que tener? Una biopsia, doctora. Una biopsia. Ya, entonces, por eso es importante que vamos a pedir. Estamos acá. Ya, entonces, ¿qué pedimos? Tengo esas cuatro alternativas, ¿qué pido? Ya, me le soplo. Una biopsia. Tienen, estos son los compromisos, ¿qué piden?
Tomografía. ¿Tomografía de qué? A ver, nombre y apellido, pues, a las cosas. Tomografía de Pulmonar, pulmonar. ¿Qué más? Test inmunológicos como el ANCA. El ANCA. ¿Qué más? ¿Qué otro inmunológico debería pedir? Para el anticuerpo antimembrana basal glomerular, tengo que pedir el anticuerpo antimembrana basal glomerular. ¿No es cierto? Sí. ¿Qué más? Fíjense, pues ya, para el compromiso pulmonar ya han pedido la tomografía. Para el renal, ¿qué pido? Para el tracto respiratorio superior, ¿qué pido? Para esto, ¿qué piden? Una broncoscopía, doctora. Ya, para el nódulo pulmonar, te ha salido tu tomografía y en tu tomografía confirmas que hay los nódulos, ¿no? Los nódulos, sobre todo, son superior, lóbulo superior, periférico. ¿Acá qué podría ser para la biopsia? Pues puede ser biopsia, claro, toracoscopía, pero también con biopsia transbronquial yo creo que podrían llegar. Entonces pides para compromiso pulmonar, ya pido para confirmar mi tomografía. Segundo, ¿qué le pido? Una biopsia pulmonar, ¿no? Porque tengo que confirmar. Lo ideal es confirmar los granulomas, la necrosis, confirmar. ¿Qué tal? Tomo una biopsia. Para nasales. Ya, pero ya tiene. ¿Qué más le pido? Como reinas. Una tomografía, doctores, de senos paranasales. ¿Qué esperaríamos ¿Qué para más? la tomografía? ¿Qué esperas? Tienes que ver cuál es el infiltrado, ¿no? Que no puedes ver fácilmente por la radiografía. ¿Cuánto está infiltrando esa sinusitis? Ya, doctora. ¿Qué áreas está metiendo? Tienes que ver eso, que no vas a poder verlo por la plaquita. La plaquita podrá ser de inicio, ¿no? Te hace sospechar la sinusitis, pero de ahí el compromiso, cuánto está abarcando una tomografía. Y después, ¿qué más? Para confirmar tu diagnóstico, ¿qué más pides? Una biopsia renal. No, biopsia de senos paranasales. A todo biopsia, ¿ya? Para confirmar siempre los diagnósticos de vasculitis, lo ideal, lo que puedas biopsiar, biopsia. Entonces, en senos paranasales, la tomografía y la biopsia. Pulmonar, tomografía, biopsia. Para la fiebre, ¿qué pide? Un hemograma, doctora. ¿Perdón? Restantes de fase aguda. BCG. Ya, respuesta de fase aguda, BCG. ¿Qué más? Está bien. A ver, expláyense. Seguimiento de la temperatura. Control de temperatura. ¿Qué más? Tienes que buscar gérmenes, ¿no? Cultivo entonces, hemocultivo. Hemocultivo, urocultivo, cultivo de todo lo que puedas, incluso de la sinusitis, ¿no? Sí. Y bueno, para las artralgias, debería pedir un factor reumatoide.
Sí, doctora. ¿Por qué vas a pedir un factor reumatoide? Caemos en lo que les he dicho que no debemos caer. No toda artralgia es artritis. Acá te está hablando de artralgias migratorias. ¿Cuál es el patrón de la artritis? ¿Cuál es el patrón de la artritis reumatoide? ¿Cómo es el compromiso articular? Poliarticular y simétrico, doctora. Simétrico. Poliarticular y simétrico. Y acá no nos habla nada de eso, ¿no? Entonces, no hay que pedirlo. Y para el compromiso renal, ¿qué le falta ahí a esos exámenes? Biopsia renal. Renal, En principio, ¿qué le falta? A ver. un examen completo de orina, doctora, para comenzar. Ya tiene. Función renal, la creatinina está en 1.5. ¿No les interesaría saber cuánto de Tomografía. proteinuria? Proteína en 24 horas. Tomografía para el riñón. Por favor, no. ¿Cómo vamos a pedir tomografía para ver compromiso renal? Ahí puedes pedir una ecografía para ver el tamaño renal, ¿no? Pero tomografía no me va a decir nada diferente que una ecografía. Proteinuria de 24 horas, doctora. Proteinuria de 24 horas. De ahí, ¿qué más? Ya, la ecografía renal, ¿qué más? Lo que dijo su compañera hace un rato. Biopsia renal. Biopsia renal. ¿Cuáles son las indicaciones para biopsia renal? Son las mismas que para lupus. Tarea para sus casas, ¿ya? Revisen. ¿Cuáles son las indicaciones para que ustedes pidan una biopsia renal? No es pedir por pedir las cosas, es saber por qué las pedimos y si están bien indicadas o no. Entonces, revisen, por favor. Importante saber cuándo pedir una biopsia renal. ¿Ya? Ok. Eso ya no se los digo porque lo hemos dicho en la clase de lupus. Entonces, cuando lo van a revisar, se les va a quedar mejor. Entonces, bueno, acá le han pedido complemento. La verdad que no tendría mucha razón de ser, ¿no? Salvo que haya manifestaciones de lupus. BCG, PCR, sí. Análisis de orina, sí. Serologías. Bueno, si haces estudio de fiebre, sí deberías buscar, ¿no? Hepatitis, VIH, linfomas. El estudio de fiebre es amplio. Descartar tuberculosis, sí, porque la tuberculosis también te da granulomas, ¿no? Deberías descartar tuberculosis. Entonces, para eso le pides la de Mantox, que es la del PPD, pruebas de esputos serológicas. También le puedes pedir una fibrobroncoscopía y hacer cultivo de la secreción bronquial para gérmenes comunes, hongos y para tuberculosis. Eso sí es importante, pedirle una fibrobronco. Luego, fármacos en la orina no tiene mucha razón de ser, porque no consume cocaína, ¿no? Que es lo más asociado. Bueno, acá le piden ANA, factor reumatoide, pero si no tienes muchos recursos, si tu paciente no tiene muchos recursos, pídele lo que sí consideras, ¿no? Bueno, la biopsia sí es mandatoria porque es importante determinar el hallazgo, la necrosis o la presencia de granulomas, ¿no? Eso es muy válido para su caso clínico. Y bueno, le hicieron la prueba de PPD, fue negativa, el
puto también fue negativo, los cultivos para hongos fueron negativos, frotis, bueno, todo para tuberculosis fue negativo. Las pruebas de ANA, factor reumatoide, VIH fueron negativas. La antimembrana basal glomerular fue negativa. El ANCA fue positivo a un título de 1/1280 y era una de tipo PR3. ¿Esta más frecuente en quiénes es? La PR3 es más frecuente en Neumatosis de Wegener. la de Wegener. Elisa. Los niveles séricos de complemento fueron normales. La biopsia de pulmón abierta le hicieron. Las secreciones del tejido revelaron inflamación granulomatosa. Mientras tú no tengas este hallazgo de necrosis o inflamación granulomatosa o vasculitis necrotizante, no puedes dar el diagnóstico de vasculitis, ¿ya? Entonces, el diagnóstico más probable, ya lo dijeron, ¿no? La granulomatosis de Wegener, que está asociado a tracto respiratorio superior, pulmón, riñón. Puede haber síntomas constitucionales, sí, y está asociado al ANCA-C o al anti-PR3, ¿no? Y se recomienda realizar una biopsia de tejido en la mayoría de los casos para confirmar el diagnóstico, ¿no? Y descartar que no sea cáncer o otro tipo de infección. No es que ustedes vean nódulos y son granulomas, los deducen, no. Tienen que confirmarlo con biopsia. ¿Ya? Ok, doctores. Entonces, hasta ahí les ha quedado un poquito claro. El tema es bastante amplio. La verdad he tratado de hacerlo súper resumido con lo puntual para que ustedes puedan entenderlo. ¿Hasta ahí todo está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Solo falta más repasar. Sí. doctora. Un repaso, ya está. Les he puesto sus cuadritos, están resaltados, o sea, ¿qué más puedo hacer? No sé. Por favor, estudien. Traten de hacer el ejercicio, ¿ya? De ver qué patologías hacen pulmón, riñón, cuándo indicó una biopsia, cuáles son las características de los grandes vasos, lo más resaltante. ¿Ya? Estudien, por favor. Ok, doctores, creo que ya tienen otra clase, ¿no? Ok, doctora, sí. Sí, doctora. Sí, Ay, doctora, neuro. Es el día jueves y es espondilitis anquilosante, ¿ya? Ya, doctora, gracias. Hasta luego. Está bien. Gracias, doctora. Hasta luego.